Me piden calcular la tasa de variación media de la función f de x igual a x cuadrado más 1 en el intervalo 2, 5. ¿Ya qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es un análisis de esta función, del comportamiento de esta función en este intervalo. Es decir, cuando x pasó de ser 2 a ser 5. ¿Ya? Ahora, aquí hice un pequeño bosquejo de esta función para explicar más o menos qué es lo que vamos a hacer. Por aquí voy a tener el valor en x2, ¿ya? 2. Por aquí voy a tener el valor en x5, ¿ya? Me piden a mí analizar el comportamiento de la función, es decir, qué le sucede a la función desde que el valor pasó de ser 2 a ser 5, ¿ya? En x, a tomar x un valor de 5, ¿ya? Es decir, me piden analizar el comportamiento de esta función. Para eso necesito hallar los valores correspondientes a estos puntos en el eje Y. Es decir, necesito saber cuánto vale Y aquí y cuánto vale Y acá, ¿ya? Aquí, ¿ya? Necesito hallar esos dos valores. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger el intervalo que me dan a mí es 2,5. ¿Ya? Y voy a decir, recuerden ustedes que un intervalo siempre está compuesto de dos elementos, uno menor y uno mayor. El menor de estos dos elementos corresponde a A y el valor mayor de estos dos elementos o de estos dos extremos del intervalo corresponde a B. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya sé ahora que esto a mí me representa A y esto a mí me representa B. Necesito sus correspondientes, es decir, necesito saber el valor de f de a, cuánto vale cuánto vale y, perdón, cuando x vale a, y necesito saber el valor de y cuando x vale b, es decir, cuánto vale y cuando x vale b. Pero ya tengo estos valores, entonces lo que voy a hacer es calcular esos puntos. Voy a tener f de a va a ser igual. Si digo f de a, lo único que voy a hacer es coger la función, quitarle la x, ¿ya? Y en vez de esta x le voy a poner el valor de a. 2 al cuadrado me da 4 más 1, el resultado sería 5. Entonces, f de a es igual a 5. Ya tengo el valor de f de a. Ahora voy con el valor de f de b. f de b. El mismo análisis, ahora b es 5. Tendría 5 al cuadrado más 1, ¿ya? 5 al cuadrado es 25 más 1 es 26. Y f de b ha sido 26. ¿Ya? Entonces ya sé que cuando x valía 2, y valía 5. Cuando x pasó a ser 5, y vale 26. Ahora, me piden a mí calcular la tasa de variación media. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues simplemente voy a hallar el cociente entre estos dos puntos, es decir, la tasa de variación media, lo voy a poner aquí con iniciales, tasa de variación media, va a ser igual a ¿qué? La diferencia que hay entre f de b menos f de a sobre b menos a, que dicho de otra forma sería f de b, que es 26, f de a, que es 5, menos 5, sobre b menos a. B es 5 y a es 2. 5 menos 2. 26 menos 5 me queda 21. 5 menos 2 me queda 3, ¿ya? Entonces aquí la tasa de variación media es igual a 21 entre 3 me da 7, ¿ya? Y tengo la tasa de variación media. Entonces, ¿qué es la tasa de variación media? Si yo analizo esta parte, miren, aquí estoy restando esto menos esto, y me daría esta partecita de aquí, ¿ya? Que me representa a mí el incremento de y, es decir, cuánto creció y desde ser 5 hasta ser 26. Y si hago el mismo análisis en x, esta partecita de aquí me representa a mí el incremento de x, ¿ya? Entonces,
¿Cuánto se incrementó x desde que fue 2 hasta ser 5? Y acabo de deducir que cuando hubo un incremento en y, ese incremento valía 21, ¿ya? Y cuando el incremento fue en x, ese incremento fue, pongámoslo aquí, 3 unidades, ¿ya? Entonces, ¿qué es la tasa de variación media? La tasa de variación media es el cociente que hay entre el incremento de y el incremento de x, que en este caso ha sido 7 unidades, ¿ya? ¿Hay alguna otra forma de interpretar esta tasa de variación media? Pues sí la hay. Decimos que la tasa de variación media corresponde al valor de la pendiente, ¿ya? De la pendiente de la recta secante, ¿ya? ¿Cuál es esa recta secante? Pues la recta secante es la que une estos dos puntos, ¿ya? La que pasa por estos dos puntos, ¿ya? Por estos dos puntos. La recta que une estos dos puntos, algo así, ¿ya? Viene a ser la recta secante, ¿ya? Y la pendiente de esta recta es la tasa de variación media. Vamos a calcular la tasa de variación instantánea de la función f de x igual a x cuadrado más 1 en el punto x igual a 2. Para calcular la tasa de variación instantánea vamos a utilizar la siguiente expresión. Límite de f de a más h menos f de a sobre h cuando h tiende a 0. Con esto de aquí vamos a calcular la tasa de variación instantánea. Ahora, de esta expresión que tengo aquí ya tengo un valor que corresponde al valor que me dan aquí. En x igual a 2, 2 vendría a ser a. Lo que voy a hacer es ir trabajando con esta expresión. Primero voy a encontrar la equivalencia de f de a más h, que no es otra cosa que coger la función que está aquí y en vez de las x que tiene, ubicarle a más h, pero teniendo en cuenta que a es 2. Entonces me va a quedar 2 más h, este es el valor de x, al cuadrado más 1. Entonces voy a tener aquí la suma de un binomio al cuadrado. Si lo resuelvo tendría cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo, 2 por h me da 2h por 2, sería 4h, más cuadrado del segundo término, h cuadrado más 1, ¿ya? Aquí tengo f de a más h, pero aquí también puedo trabajar términos semejantes. Miren, tengo el 4 y el 1, 4 más 1 me da 5, me quedaría 5 más 4h más h cuadrado. Y aquí tengo f de a más h. Ahora voy a calcular el valor de f de a. F de a, que en este caso es f de 2, ¿ya? F de 2, que no es otra cosa que coger la función, volverle a quitar las x y en vez de esas x ponerle el valor que tiene a, que en este caso es 2. Tendría 2 al cuadrado, me da 4, más 1, ya tendría aquí 5. Ya tengo f de a más h, que es 5 más 4h más h cuadrado, y f de a, que es 5. Ahora voy a calcular el límite de la función. ¿Qué voy a hacer entonces? Pues simplemente cojo esta expresión y le voy a anotar los equivalentes que acabo de calcular, ya para cada uno de esos términos. Entonces tengo aquí f de a más h, que es 5 más 4h más h cuadrado. 5 más 4h más h cuadrado, menos f de a. F de a es 5, entonces es positivo, con el signo menos que está aquí, pues pasaría a hacerse negativo, tendría menos 5 sobre h. ¿Listo? Ahora lo que voy a hacer es calcular el límite de esa expresión. Aquí tienen que tener en cuenta que tenemos términos semejantes también, y me va a quedar límite de 4h más h cuadrado, ¿ya?, entre h.
De aquí puedo sacar factor común, pues si puedo sacar factor común sería h, me quedaría h que multiplica a 4 más h, ¿ya? 4 por h me da 4h, h por h me da h cuadrado, sobre h, ¿ya? Aquí tengo que calcular el límite cuando h tiende a 0, ¿ya? De esa expresión. Entonces de aquí puedo simplificar y me va a quedar límite de 4 más h cuando h tiende a 0 es igual a ¿qué? Simplemente a quitar la h, ya la voy a quitar cuando calcule el límite porque h tiende a 0, es decir, este valor se hace 0 y me quedaría 4. Entonces, la tasa de variación instantánea de esta función en este punto es 4.